Este es miércoles que se le llama de retiro. Estamos en el tercer día de la Semana Santa. Ya vimos el primer día fue el día de autoridad. Jesús despoja a los cambistas del templo. Y hablamos acerca de lo que significa hacer de la casa del Señor una casa de ladrones. El día de ayer hablamos de la confrontación de Jesús con los escribas, con los saduceos y con los fariseos. El miércoles ya dice la Biblia que el Señor se retiró a Betania, a Betfagé, y ahí pasaron dos incidentes. El primer incidente, que se recuerda regularmente, fue cuando se encontró con la mujer con el vaso de alabastro. Aquella mujer fue una mujer que, estando en una reunión, de repente llegó. Jesús estaba en una reunión y llegó una mujer, y el vaso de alabastro era como un vaso de perfume, y lo derramó sobre los pies del Señor. La gente se enojó, incluso uno de ellos, Judas, porque dijo: ese perfume es tan caro, se podía haber vendido y podíamos haber ayudado a los pobres. Claro que la razón genuina de Judas no era esa. La Biblia dice que Judas extraía dinero de la bolsa del Señor. Entonces la idea de él era sacar dinero de ahí para él, no tanto que tuvieran dinero para las necesidades del ministerio. Llega esta mujer. La mayoría de la gente empezó a criticar a esta mujer, y Jesús le dijo: déjenla. Y él les dice: cuando yo llegué, no me lavaste los pies, porque era una costumbre que cuando alguien entraba, así como ahora nosotros le abrimos la puerta a alguien e inmediatamente le decimos: siéntese en la sala, y le ofrecemos un vasito de agua, en aquel entonces lo primero era lavar los pies, porque la gente venía del camino y venía con los pies sucios. Dice: tú no lo hiciste, le dice al hospedador, pero esta mujer, desde que llegué, no ha dejado de llorar sobre mis pies y derramar, y además lo está haciendo para el día de mi muerte, cosa que ellos ignoraban. Recuerden que cuando Jesús murió no hubo tiempo para ponerle especies aromáticas y prepararlo para la tumba. Entonces esta era una preparación anticipada en vida de lo que iba a suceder. Así es de que el Señor establece que lo que esta mujer hizo en ese momento iba a ser contado históricamente por todo el tiempo. Nos muestra esta parábola la preparación que el Señor estaba teniendo para su muerte. La otra es que Jesús no rechaza ninguna clase de ofrecimiento, ninguna clase de don, ninguna clase de gratitud, como la gratitud que tenía esta mujer. Dios quiera que cada uno de nosotros pueda tener una gratitud en el corazón, de tal manera que podamos ser sinceros, libres, así como lo hizo esta mujer. La otra parte del retiro fue cuando él sube al Getsemaní. La historia del Getsemaní. Y ya sabemos lo que pasó en el Getsemaní. Aunque el Getsemaní está más ligado, algunos lo ligan al miércoles, otros lo ligan al jueves, que ya era la hora de la comunión. Pero el Getsemaní lo recordamos también. Él sube al monte del Olivar, de los Olivos, y ahí en el monte de los Olivos dice que era un lugar donde se cortaban las olivas y se machacaban para sacar el aceite. Bueno, como una manera figurativa, él estuvo ahí, y dice la Biblia que mientras oraba salían grandes gotas, pero en lugar de ser de sudor, eran gotas de sangre. Y él estuvo ahí, y dice que vino Moisés y Elías, y estaban ahí
tratando de animarle. Los discípulos también estaban ahí y vieron aquello, se asombraron y dijeron: hagamos 3 enramadas, porque se sentía un ambiente muy espiritual, muy hermoso. Pero ellos no entendían que ese momento, al igual que la unción de Jesús era una unción para su muerte, aquel momento cuando él estaba diciendo: Señor, si es posible de mí que pase esta copa, era una preparación anticipada del sufrimiento. Y el Señor le dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta experiencia, hermanos, nos marca y nos dirige y nos invita a que cada vez que pasemos por una situación difícil, pues nosotros también le digamos al Señor: Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Yo estoy seguro que aunque sea una situación difícil, si Dios está contigo, hermano, vas a pasar todas las cosas y al final te vas a dar cuenta que ese era el plan perfecto de Dios para tu vida. Pero cuando tú haces las cosas no a la manera de Dios, sino a tu manera, vas a sufrir mucho y aparte lo vas a tener que sufrir. Así es que puede ser una expresión en nuestra boca diciendo: Señor, no como yo quiero, sino como tú, Señor. Finalmente, Jesús baja con los discípulos. Ellos dicen que de repente la luz se quitó y no vieron a nadie más que a Jesús. Y eso nos enseña que al único que tenemos que ver siempre es a Cristo. Recuerden, en algún sermón les dije que Moisés representaba la ley y Elías representaba los profetas. Así es de que la importancia no estaba en la ley y en los profetas. La ley y los profetas hablan acerca de Jesús. El importante era Jesús. Y ellos no vieron a ninguna otra persona más que a Cristo y tuvieron que bajar. Veamos a Cristo, hermanos. No veamos ninguna otra cosa. Y aprendamos que vamos a tener momentos espirituales increíbles como lo tuvieron los discípulos. Pero finalmente tenemos que bajar de esos momentos para compartir con la gente en el mundo en el que estamos, en lo cotidiano, en medio de los problemas, en medio de situaciones difíciles, en medio de la enfermedad, compartirles que Cristo sigue siendo el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, miércoles de retiro, porque las 2 experiencias en tu palabra nos muestran que debemos ser sensibles. Aquella mujer tal vez era una mujer que le llamaban pecadora, pero tuvo sensibilidad para ir y derramar el perfume ante tus pies. Fue más sensible que todos los demás discípulos y todos los demás que estaban en aquella casa, para entender que era el tiempo de ungir al Señor. Danos esa sensibilidad, ese discernimiento de espíritu. Y con respecto, Señor, a Getsemaní, ayúdanos a siempre a hacer las cosas conforme a tu voluntad y a no ver a nadie más que a ti. Regresar a este mundo y decirle cuánto le has amado y cuánto estás dispuesto aún a dar por ellos. Gracias te damos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.